Bueno, continuamos con el siguiente punto del tema, que son los vasos sanguíneos. Ya hemos visto la sangre, el líquido circulante del sistema circulatorio sanguíneo, y ahora vamos a ver el camino por donde va la sangre. Son los conductos, los vasos sanguíneos, conductos por los que circula la sangre, y todos ellos, son tubos cuya pared está formada por tres capas formadas por distintos tejidos. Vamos a verlos ahora. Capas o túnicas, que de afuera hacia adentro pues reciben estos nombres. La más externa, la túnica adventicia, que está formada por red de fibras de colágeno y elastina. Es decir, es la capa más externa, ¿de acuerdo? Que está ahí. Esto sería como un vaso cortado para ver las capas. Esta sería la que bordea por fuera, túnica adventicia. Tanto el colágeno como la elastina son proteínas. El colágeno es una proteína muy resistente porque está formada por una trenza, es una proteína fibrosa alargada, y esa fibra de colágeno está formada por tres fibrillas de colágeno, tres fibrillas proteicas que forman una especie de trenza. Entonces es muy resistente a la tracción. La elastina es una proteína que tiene forma así como de muellecito y es muy elástica, es decir, puede estirarse y encogerse con mucha facilidad. Entonces, la túnica adventicia, su función es proteger, envolver externamente al vaso, le da resistencia con el colágeno y a veces es bastante elástica, y une el vaso sanguíneo a los órganos por donde pasa. Es como un pegamento, la túnica adventicia. La siguiente es la túnica media, la intermedia, que está formada por músculo liso, por capas de músculo liso. La cantidad de capas depende del vaso, luego lo veremos. Y ese músculo liso, al contraerse, permite regular la apertura del vaso, el diámetro, el calibre. Puede hacer que el vaso esté más abierto, que tenga más calibre, o que se estreche, más cerrado. También puede tener capas anulares de elastina y colágeno, ¿vale? Pueden aparecer aquí algunas capitas de elastina, dependiendo del tipo de vaso, luego lo veremos. Pero lo que más abunda en general es donde se presenta el tejido muscular, en la zona media, ¿vale? Porque la elastina y el colágeno, pues bueno, pueden aparecer en la túnica media, pero son más propias de la adventicia. Y por último, la túnica íntima, que es el endotelio, la capa más interna del vaso, es un endotelio. ¿Qué es un endotelio? Es un epitelio de revestimiento formado por una única capa de células planas, que son las células endoteliales. Es epitelio simple monoestratificado, ¿vale? Y planito, las células son aplastaditas. Entonces es extremadamente fina esta capa de célula, este epitelio es muy fino, tanto que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y la pared del vaso, es decir, las sustancias pueden atravesar fácilmente el endotelio. Y interviene en la coagulación de la sangre, porque cualquier lesión en este endotelio es una activación para que las plaquetas, para que se desencadene la coagulación, ¿vale? Para que las plaquetas se apelotonen y se forme la red de fibrina a partir de fibrinógeno. Cualquier lesión en el endotelio, pues desencadena esa respuesta, la coagulación, ¿vale? Bueno, tenéis ahí ese dibujito, aquí tenéis otro. Este es el modelo general de paredes que tiene un vaso sanguíneo, pero como hay varios tipos de vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, este modelo general se modifica dependiendo si estamos viendo una arteria, una vena, un capilar, ¿vale? Ahí tenéis otro dibujo con las tres túnicas, la túnica, la más interna, la íntima, que es una capa de células, ya veis, son células aplastadas que forman un endotelio, ¿vale? Una única capa. Luego está la capa muscular, que sería esta de aquí, las células musculares lisas, y luego la capa media, la túnica media, y luego la adventicia, que sería esta de aquí, formada por redes de proteínas, red de colágeno, básicamente. ¿Vale? Diferencias. No todos los vasos, aquí veis una arteria y esto es una vena, ¿vale? Lo que más varía entre vasos es la túnica media. La túnica media en las arterias es muy gruesa, pero en las venas es muy finita, ¿de acuerdo? Y en los capilares ni siquiera existe.
En los capilares solo tenemos la túnica íntima, el endotelio y un poquito de adventicia, ¿de acuerdo? Para que veáis las diferencias, son bastante peculiares, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces el primer tipo de vasos, que son las arterias. Las arterias son vasos con paredes gruesas, ¿vale? Es decir, se le ve muy bien, tiene una pared bastante potente, de grosor y elásticas hasta cierto punto. Hay algunas arterias especialmente elásticas, son un tipo de ellas, ¿vale? Y resistentes. La túnica media está muy desarrollada en las arterias, lo que decíamos antes, cosa que en las venas no pasa, es muy delgadita la túnica media en las venas, pero aquí es potente, es gruesa. Tiene bastantes capas musculares e incluso bandas elásticas continuas, ¿vale? Dependiendo del tipo de arteria. Pueden contraer esa capa muscular de la túnica media y por tanto pueden abrir o cerrar el calibre, ¿vale? Pueden regular el flujo sanguíneo, las arterias que se dedican precisamente a eso, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hace que un vaso sea una arteria? Aparte de que la pared es muy gruesa, bastante más gruesa, eso ya se ve a simple vista, lo que hace que un vaso sea una arteria es que salen del corazón, es decir, su sentido de circulación es de salida. Llevan sangre del corazón a los tejidos, ¿vale? Vía de salida. Y salen desde los ventrículos del corazón. Otra característica de las arterias, que suelen llevar sangre arterial, es decir, a sangre que está llena de oxígeno. Los glóbulos rojos están cargaditos de oxígeno en la hemoglobina y eso le da un color rojo rojo vivo, rojo muy intenso. La única arteria que no cumple esta condición en cuanto al tipo de sangre que lleva es la arteria pulmonar. Es la única arteria que lleva sangre pobre en oxígeno, sangre venosa que se llama. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es la arteria que va del corazón a los pulmones, por tanto va a oxigenar la sangre, todavía la lleva sin oxígeno, ¿vale? Bueno, pero salvo esta, el resto de arterias que tenemos en el cuerpo llevan sangre rica en oxígeno. Tenemos tres tipos de arterias. Las arterias elásticas, que son las de mayor calibre, muy grandes, muy gordas, mucho diámetro. Por ejemplo, la aorta es un tipo de estas, a la salida del corazón. La aorta es una arteria elástica, tiene pared, de ahí viene el nombre, muy elástica y están a la salida del corazón. Los primeros tramos de la aorta y de la arteria pulmonar son de este estilo, ¿vale? Esa pared elástica, para que las comparéis, aquí tengo, esto sería la pared de una arteria muscular, ¿vale? La túnica media lo que más tiene es músculo liso, ahí se ven las células del músculo liso, ¿de acuerdo? Con un único núcleo, células así fusiformes, alargaditas, ¿vale? Sin embargo, en la arteria elástica, su túnica media, aunque también tiene células musculares, lo que más abunda son estas fibras que aparecen más estiradas o menos en forma de ondulita, es la elastina, ¿de acuerdo? Abunda un montón la elastina, las fibras elásticas que hacen ese zigzag. En este se ve mucho mejor, ¿vale? Eso es elastina. Forman como un muelle, ¿vale? Es una proteína que se estira y se encoge con mucha facilidad. Entonces, ese tipo de arterias, las arterias elásticas, tienen un montón de elastina en la túnica media también, ¿de acuerdo? Junto con las fibras, casi que abunda más la elastina que las propias células musculares en la túnica media. Vale, esas serían un tipo. ¿Por qué son muy elásticas? ¿Por qué son así estas arterias? Porque tienen que soportar la fuerza con la que el corazón envía la sangre, entonces tienen que ceder, ¿vale? Si esa zona que está justo a la salida del corazón, esas arterias que están justo a la salida del corazón, fuesen de paredes rígidas, el corazón impulsa la sangre con mucha fuerza, podría romper la pared, ¿vale? Si no cede, si no se deforma ante esa salida de sangre, pues tendríamos un problema. Por eso precisamente esas arterias están ahí a la salida del corazón. Las musculares tienen paredes más musculares que elásticas, ¿de acuerdo? Aquí teníamos el ejemplo comparativo. Esta es una arteria muscular y esta es una arteria elástica, ¿de acuerdo? Las dos tienen pared bastante gruesa, eso está claro, pero
aquí predomina el músculo y aquí predomina las fibras elásticas. Bueno, pues las arterias musculares regulan el calibre para favorecer el flujo sanguíneo dependiendo de las necesidades. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, el flujo de sangre que va a un órgano concreto no siempre es el mismo. ¿Vale? Todos los órganos están irrigados, a todos les llega sangre porque todos tienen células que tienen que vivir, necesitan oxígeno, entonces la sangre tiene que estar continuamente yendo a las células, a los tejidos de los órganos, ¿vale? Para suministrarles los gases, el oxígeno, los nutrientes, pero depende de la actividad también. Si ciertas células de cierto órgano en ese momento no están haciendo gran actividad, pues fluye menos sangre a ese órgano, es normal, ¿vale? Por ejemplo, si estamos corriendo, las necesidades de los músculos de las piernas son mayores, por tanto, el flujo sanguíneo hacia las piernas es mayor, ¿vale? Si estamos haciendo la digestión, el flujo sanguíneo a la zona abdominal, donde está el estómago, donde está el intestino, pues es mayor, porque están trabajando más. Entonces, ¿quién se encarga de controlar que fluya más sangre a un órgano o a otro? Pues estas arterias, que pueden regular el calibre, ¿vale? Y por último tenemos las arteriolas, que son muy estrechitas, muy finitas, de poco calibre, que son las que regulan la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Las arteriolas, cuando se ramifican, ya se convierten en capilares, ¿vale? Son ya arterias muy finitas. Venas. Las venas son, comparado con las arterias, el camino de vuelta al corazón. Llevan la sangre desde los tejidos al corazón. Son de mayor calibre que las arterias, es decir, su apertura es mayor, son más anchas. Y también las podemos ver en superficie. Es decir, por el cuerpo van a menos profundidad. Las arterias viajan más profundas en el organismo. Estas no. Estas las podemos ver, ¿vale? En la muñeca, en muchos sitios del cuerpo. Entonces, eso es porque discurren, avanzan más superficialmente. Otra diferencia, las paredes son delgadas, elásticas, pero delgaditas. Ofrecen muy poca resistencia al retorno de la sangre, ¿vale? Habíamos visto aquí la comparación. Fijaros la pared de una arteria, en este caso muscular, con la pared de una vena. Son muy delgaditas las venas, pero tienen una apertura muy grande, ¿vale? El calibre es bastante mayor que el de la arteria, ¿de acuerdo? En general, en comparación. Pero bueno, la pared es muy delgadita, muy flexible también, ofrece poca resistencia a la presión de la sangre. Las venas más grandes tienen válvulas que parecen nidos de golondrinas, ¿vale? Esas válvulas evitan el retroceso de la sangre, porque recordad que la mayor parte de la vuelta de la sangre al corazón se hace en contra de la gravedad, tiene que subir. Y claro, subir en contra de gravedad no es fácil. Entonces, la sangre, o sea, las válvulas lo que permiten es que la sangre vaya hacia arriba, pero si la sangre quiere caer, por el motivo que sea, pues quiere retroceder, pues tropieza con la válvula y, o sea, al bajar, hacen que las láminas se cierren, ¿vale? Hacen este movimiento. Si esto quiere caer el líquido, pues estas dos se pegan y no deja que caiga, ¿vale? Es decir, favorecen siempre el ascenso, ¿de acuerdo? Esas válvulas, cuando no funcionan bien, pues tenemos las varices, ¿de acuerdo? Es decir, son válvulas que cierran bien, pero cuando no cierran bien porque hay inflamación, porque las paredes de las venas están debilitadas por el motivo que sea, entonces la sangre puede bajar, porque no cierran, ¿vale? No sellan, no dejan el paso cerrado. Entonces la sangre se cula para abajo y se acumula en las venas. Y entonces aparecen las venas hinchadas de las varices, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el mecanismo. El ascenso de la sangre lo favorece la contracción de los músculos de las piernas, ¿vale? Cuando los músculos esqueléticos están relajados, la sangre, bueno, sube. Si quiere bajar no puede porque estas válvulas se cierran, pero cuando se contrae, pilla aquí la contracción, la sangre que está aquí sale disparada hacia arriba, la válvula se abre, la sangre que está aquí igual tira para abajo, pero la válvula impide que baje, ¿vale? Entonces, pues así poco a poco se favorece el ascenso de la sangre, ¿vale? Con la ayuda de los músculos esqueléticos de las piernas. Bueno,
Y los últimos vasos serían los capilares. Los capilares son los vasos más finos. Derivan de las ramificaciones de las arterias más finas, de las arteriolas. ¿De acuerdo? Son tan finos, algunos capilares, que en un cabello humano puede haber, el grosor de un pelo humano podrían caber 100 capilares, ¿vale? Son extremadamente finos. Algunos son tan finitos que los glóbulos rojos tienen que ir en fila india por ellos, porque no caben en paralelo. Fijaros cómo son para que un glóbulo rojo tenga que pasar uno detrás de otro, ¿vale? Los glóbulos rojos miden 8 micras, con lo cual, en fin, muy, muy, muy finitos los capilares. Su pared también es extremadamente fina, tiene la túnica íntima, el endotelio, no hay túnica media, no hay nada, o sea, ni músculo, ni fibras elásticas, tienen túnica íntima y un poco de adventicia que los rodea. Y son los que atraviesan los tejidos, es decir, los capilares avanzan entre las células de los tejidos, ¿vale?, de los órganos, y son encargados de darle a esas células pues todo lo que necesitan, nutrientes, hormonas, y les recogen los desechos. ¿Cómo hacen eso? El plasma que viaja por dentro del capilar, la sangre, puede salir del capilar, ¿vale? Sale por entre las células endoteliales, es decir, se cuela. Yo tengo aquí, a ver, el capilar estaría formado solo por el endotelio, ¿vale? Pues se puede colar por entre células del endotelio, ¿de acuerdo? Las células que forman esa pared tan delgadita. Se puede colar y, por tanto, el líquido al salir moja las células, las empapa y pasa a llamarse líquido tisular o extracelular, ¿vale? Con la misma composición que el plasma, lo que pasa que está fuera, mojando a las células. ¿Qué es lo que no puede salir? Las proteínas, que son grandes, las proteínas del plasma no pueden salir, las células evidentemente no pueden salir, ¿vale? Entonces, las proteínas que no pueden salir favorecen, como se concentran al no salir, favorecen el retorno del líquido por ósmosis, ¿vale? Retorna un poquito de agua de ese plasma. Bueno, pues en esta salida y entrada de líquido ocurre el intercambio de sustancias, ¿vale? Por el líquido que sale va el oxígeno, van los nutrientes y las células quedan mojadas por ese líquido y pueden coger eso que necesitan y expulsar los desechos. Finalmente los capilares salen del tejido y se reúnen formando vénulas, que son venas pequeñitas. Cuando se unen unas a otras, estas vénulas finitas forman las venas. Ese es el sentido normal, ¿de acuerdo? De orden de los vasos, es decir, las arterias se ramifican en arterias cada vez más finas, arterias menores, luego las arterias menores forman arterias ya muy finitas, que son las arteriolas se ramifican en capilares, los capilares pasan por el tejido y luego cuando se unen forman las vénulas y las vénulas cuando se unen forman las venas, de vuelta al corazón. Bueno, pues este sería, con este vídeo hemos visto ya los vasos y en el siguiente vídeo pues veremos lo que es el corazón, el motor.